Leopoldo López, que está acusado de múltiples delitos, que vamos a hablar de eso con Pedro Brigger, es el tataranieto de Concepción Amestoy Palacios, la sobrina de Simón Bolívar, y desde ahí viene con alcurnia y dinero en la familia. Y quizás era la única forma de que Capriles quedara como un demócrata, ¿no? Que apareciera un energúmeno como López. ¿Cuál es tu opinión, Pedro? A ver, que hay un proceso de desestabilización, no cabe la menor duda. De hecho, desde que ganó Hugo Chávez, los sectores que perdieron pensaron cómo hacer para derrocarlo. Hay un artículo muy bueno que publicamos en Nodal, escrito por un español de derecha, que cuenta un poco la historia de la oposición de Venezuela desde que Chávez ganó las elecciones. Se llama Rogelio Núñez el autor, un investigador del Instituto Real Elcano, un centro de pensamiento de derecha, se lo puede definir. Y ahí traza muy bien la evolución de lo que pasó con la oposición en Venezuela. Probaron todo. Probaron un golpe de Estado en 2002, del cual claramente Leopoldo López fue partícipe, y también María Corina Machado, esta mujer que es diputada, que se presenta como una gran demócrata, la escuchábamos recién. Ella firmó el decreto destituyente de Hugo Chávez en el 2002. Ustedes recordarán, hubo un golpe de Estado, nombraron presidente a Pedro Carmona, breve, 48 horas, y hay un decreto. El decreto está firmado por ellas, fue claramente un golpe de Estado. Su nombre está, cualquiera lo puede encontrar en internet. Leopoldo López fue partícipe de esas movilizaciones también. Después vieron que el golpe de Estado fracasaba, probaron por las vías electorales, perdieron casi todas las elecciones. Es más, es bueno recordar que perdieron las elecciones presidenciales de octubre de 2012, regionales de diciembre de 2012, presidenciales de 2013 con Maduro y municipales en 2013 con Maduro también. Con una diferencia de 1 millón de votos en las municipales. En las municipales que creció. Entonces hay un debate entre ellos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo derrocamos a estos que no hay con qué darle? Probamos de todo, probamos referéndum revocatorio, no lo logramos, probamos golpe de Estado, no lo logramos, probamos presidenciales, no lo logramos, probamos municipales. Es verdad, gobernamos en algunas regiones, es verdad, el gobierno comete muchos errores y hay cierto apoyo de la oposición importante, sin lugar a dudas, no es para menoscabarlo, y además con capacidad de movilización. Dentro de estos sectores, Capriles parece representar un sector que dice, pensemos, dentro de 2 años, 2016, podemos juntar 4 millones de firmas, el artículo 72 de la Constitución bolivariana permite la revocatoria del mandato. Vayamos al 2016, claro. Exactamente. Juntemos las firmas y tratemos de revocar su mandato. Hay otro sector que dice, no podemos esperar tanto. Hay que movilizar para tumbarlo. Ahora, cuentan también con un apoyo muy importante de gran parte de los medios de comunicación, que es interesante cómo se presentan los medios en Venezuela. Los sectores que apoyan a la oposición en las calles dicen que los medios de comunicación son todos chavistas. Esto es falso, es mentira. Basta leer los diarios más importantes de Venezuela para encontrar que apoyan a la oposición. Ahora vamos a ir al segundo informe, vamos a que tiene que ver con los medios. Pero que juegan un rol muy importante. Hay que recordar también que Hugo Chávez es el emergente de la crisis de 2 partidos tradicionales que en Venezuela gobernaron durante 40 años. Acción Democrática, un partido socialdemócrata, y Copaí Social Cristianos. Estos jóvenes líderes justamente son emergentes de la crisis de esos grandes partidos. Son diferentes, no pertenecen a esas corrientes tradicionales de la política. Y además bastante más impetuosos. Por eso participaron del golpe del 2002 y por eso ahora dicen que hay que movilizarse para tumbar a un gobierno que no pueden tumbar. Y respecto del apoyo externo, Pedro, porque supongo que cuando no hay más opciones en América Latina, siempre se piensa en la intervención extranjera, desgraciadamente, ¿no? ¿Qué hay de eso? Las intervenciones extranjeras son diferentes a las del pasado. Esto lo hemos conversado acá en más de una oportunidad, en Misión City Internacional también. No son los golpes de Estado tradicionales entre comillas, la de Cal 40, 50, 60. Son más al estilo de Honduras y de Paraguay. Esto es un golpe institucional que derroca a un presidente. Hay una gran diferencia con Venezuela. En Honduras, Manuel Zelaya, el presidente derrocado, no tenía la mayoría en el Parlamento. Claro. En Paraguay, Fernando Lugo no tenía la mayoría en el Parlamento. El camino está cerrado para la oposición venezolana porque no tiene mayoría en el Parlamento. No tiene mayoría en el Parlamento, no controlan las Fuerzas Armadas. Lo único que pueden hacer es la movilización, generar una gigantesca movilización que debilita al gobierno. ¿Lo afecta, lo debilita? Sí, claro, sin lugar a dudas. Los principales cuadros políticos están abocados a ver cómo neutralizan las movilizaciones, estos sectores opositores, en vez de estar dedicados a los problemas de la vida cotidiana. Pero lo debilita. Te quiero hacer una pregunta en relación a esto último que decís. Cuando vos decís, le quedan las gigantescas movilizaciones,
estoy pensando de que hay un pueblo importante que está contra el chavismo. Sí. Entonces, mientras hago esta pregunta que casi se responde a sí misma, digo que los gobiernos populares, tenemos experiencias acá en la Argentina y en los alrededores, históricas, tal vez necesiten siempre, para permanecer en el tiempo, grandes mayorías que lo acolchen frente a los poderes, digamos, destituyentes, que se componen desde las clases medias hacia arriba. En el caso del chavismo se ve que ese apoyo popular descendió, ¿o no? Sí, a ver, hay dos cuestiones. Primero, todo gobierno necesita de una gran mayoría para gobernar. Es el ABC, si no, no puedes gobernar. Mirá los problemas que tiene Barack Obama. Tiene apenas una mayoría, o a veces ni siquiera tiene mayoría en las dos cámaras, no puede gobernar, porque la oposición le pone palos en la rueda todo el tiempo. Estamos hablando de Estados Unidos. Ahora, en América Latina también pasa eso. Cuando pueden te ponen palos en la rueda, pero pasa en Alemania, pasa en Bulgaria y pasa en Japón. Cualquier oposición, más allá de la retórica democrática, lo que quiere es entorpecerte como gobierno y provocar tu salida. Cuando hay una estabilidad democrática que cada 4, cada 5, 6 años se vota, entonces vos sabés que la alternancia es el método. Ahora, en el caso de Venezuela, que venís perdiendo una elección tras otra, ¿qué te queda? Movilizar, montarte sobre un descontento real, porque hay corrupción en Venezuela, porque hay problemas en Venezuela, porque hay problemas con la distribución de la riqueza y porque además se ha construido mucho para los sectores populares que antes no se construía. Nosotros hoy hablamos mucho de Venezuela, pero la Venezuela saudita, como se la llamaba en su momento, que tenía grandes recursos del petróleo, en la década del 70, no los distribuía, los dilapidaba. De hecho, vale la pena recordar cuándo gana las elecciones Chávez. Además, yo cubrí las elecciones de diciembre del 98. Chávez gana y en ese momento se decía, hay cerca de 80% de la población en condiciones de pobreza y se dilapidaron 200.000 millones de dólares que eran las ganancias petroleras. ¿A dónde fue esa plata? Fue a un sector minoritario. Se hicieron grandes obras, algunas sí, hospitales públicos importantes, carreteras. Ahora, no eran para la mayoría, la inmensa mayoría de la población. Y en ese momento no escuchábamos mucho de Venezuela, porque supuestamente había un gobierno democrático, la socialdemocracia, Carlos Andrés Pérez, claro, hasta el Caracazo del 89. Ahí es cuando de repente decimos, momento, acá hay algo diferente, reprime, no se sabe exactamente cuántos muertos y además mucha violencia, mucha muerte y mucha pobreza. Chávez, cuando llega al poder, trata de revertir esto. Pero ahora, no es fácil revertir una situación de décadas de pobreza y además con una oposición que permanentemente te pone palos en la rueda. Esto es real. Sectores que crecieron y que ahora piden más y que también están descontentos, por supuesto. Yo quería preguntarte, Pedro, porque hay una particularidad de estas manifestaciones y es este líder... Leopoldo López, que a diferencia de elegir la vía institucional como Capriles, como vos explicabas, va como por otro carril. La otra particularidad es que es de las más masivas sin Chávez, ¿no? Es la primera que enfrenta a Maduro. ¿Hay alguna otra particularidad en esta crisis, digamos, en Venezuela, que uno pueda pensar que se va hacia algo parecido a lo que pasó en el 2002, como un golpe efectivizado o no? Creo que hay una gran diferencia con el 2002. El chavismo como corriente política está mucho más consolidado. En el 2002 Chávez estaba hace apenas 3 años, no estaba la corriente de gobiernos progresistas todavía prácticamente en ningún lugar. Siempre hay que recordar, cuando Chávez gana las elecciones, estaba en México Carlos Salinas de Gortari, en Perú Alberto Fujimori, en la Argentina Carlos Menem. Por lo tanto, el contexto era de neoliberalismo, apertura de mercados. Hoy el contexto es diferente. Hoy hay una corriente muy heterogénea, de gobiernos progresistas, populares, no importa ahora la palabra que utilicemos, con muchas contradicciones entre ellos, pero que crearon UNASUR, que crearon CELAC y que tienen una capacidad de reacción en algunos casos, como fue en el caso de Bolivia con Evo Morales, en el caso de Ecuador con Rafael Correa, que en ese momento no había. Entonces, en el 2002, lo que salva a Chávez, que al fin y al cabo es lo más importante, es la gente en las calles en Venezuela. Pero era un Chávez que apenas había llegado, que había habido problemas económicos muy fuertes, problemas de inundaciones muy fuertes también, y además el petróleo estaba muy bajo comparado con el precio de ahora. Entonces, yo creo que el contexto es diferente y la oposición, que creo que tiene un problema muy serio. ¿Cómo hacer para derrocar a esto que ellos califican como algo monstruoso, por supuesto, que además califican como tiranía, porque por eso digo, hay que escuchar lo que dicen. Ellos consideran, y lo dicen en las entrevistas, que el gobierno de Maduro es ilegítimo.
Un sector de ellos dice que las elecciones de abril fueron fraudulentas, que es un gobierno ilegítimo. A ver, vayamos a las citas de ellos. María Corina Machado, citada por el diario Últimas Noticias de Venezuela la semana pasada. Frente a una tiranía, la respuesta es la calle y la movilización. Es verdad, frente a una tiranía, la respuesta es la calle y la movilización. Ahora, si vos calificás a este gobierno como una tiranía, la única conclusión es esta: no hay salida democrática. Entonces, la contradicción es también porque se presenta ante la Fiscalía, si esto es una tiranía. Bueno, son las contradicciones que tiene la oposición venezolana hoy.